2 Samuel 11. A vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Raba, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla, luego se volvió a su casa. Al ver que tenía atraso, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche, se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David y uno de ellos fue Urías elitita. Joab mandó a David noticias de las operaciones. Y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla. A lo mejor el rey se va a enojar y te dirá: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebés, y así murió? ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías elitita murió también. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra, hicieron una salida a descampado, y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores, murieron varios guardias del rey y entre ellos estaba Urías elitita. David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto. Hizo duelo por él. Y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar. La llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo, pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. 2 Samuel 12. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro, pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo, era para él como una hija.
Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso, la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, en presencia de todo Israel, a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Mientras Natán regresaba a su casa, Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa, dormía en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al 7º día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicarle la noticia, pues se decían: si cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no quería hacernos caso, ¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿murió el niño? Le respondieron: sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró en la casa de Yahvé donde se postró, luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto, te levantas y comes. Respondió: mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe? A lo mejor Yahvé tiene piedad de mí y sana al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien quien vaya donde él. David consoló a su mujer Betsabé, la fue a ver y se acostó con ella, quien concibió y dio a luz a un niño, al que le puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño. Y mandó al profeta Natán, que lo llamó Yedidia, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo. Joab atacó Raba de los amonitas y se apoderó de esa ciudad real. Después mandó mensajeros donde David para decirle: ataqué Raba y me apoderé de la ciudad baja. Ya es tiempo de que congregues al resto del pueblo. Ven pues a acampar frente a la ciudad y a apoderarte de ella, no vaya a ser que la tome yo y que le den mi nombre. Congregó pues David a todo el pueblo y salió rumbo a Raba, atacó la ciudad y se apoderó de ella. Le quitó al dios Milcom su corona que pesaba 1 talento de oro y que tenía engarzada una piedra preciosa, la que pronto lució en la cabeza de David. Se apoderó de un inmenso botín. Después desterró a todos los habitantes de la ciudad, los condenó a trabajos forzados con el serrucho, la picota o el hacha y los empleó en la fabricación de ladrillos. Así actuó David con todas las ciudades de los amonitas, y después regresó a Jerusalén con todo su ejército. 2 Samuel 13. Poco después aconteció esto: Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy bella y que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se atormentaba de tal forma que hasta se enfermó pensando en su media hermana Tamar,
Esta era virgen y Amnón no veía cómo lo podría hacer. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era muy astuto. Le dijo: «¿Qué te pasa, hijo de rey? ¿Qué tan temprano te ves ya alicaído? ¿Quieres decírmelo?» Amnón le respondió: «Es que quiero a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón». Entonces Jonadab le dijo: «Anda a acostarte, pon cara de enfermo, y cuando vaya tu padre a verte, dile: dale permiso a mi hermana Tamar para que venga a servirme la comida. Que prepare un guiso ante mi vista y me lo sirva de su mano». Amnón se fue a acostar y se hizo el enfermo. El rey lo fue a ver y Amnón dijo al rey: «Dale permiso a mi hermana Tamar para que venga, prepare unos pastelillos en mi presencia y me los sirva de su mano». David mandó a buscar a Tamar a la casa. «Anda a la casa de tu hermano Amnón y prepárale alguna comida». Tamar fue a casa de su hermano Amnón que estaba en cama, preparó la masa, la sobó y ante la vista de él moldeó unos pastelillos que puso a cocer. Tomó después la sartén y la vació delante de él, pero no quiso comer. Amnón dijo entonces: «Manden a todos afuera», y salieron todos. Amnón dijo entonces a Tamar: «Trae la comida a la pieza para que la reciba de tus manos». Tamar tomó los pastelillos que había preparado y se los llevó a su hermano Amnón a su pieza. Cuando ella se los presentó, la agarró y le dijo: «Hermana mía, ven a acostarte conmigo». Pero ella le respondió: «No, hermano mío, no me tomes a la fuerza, pues no se actúa así en Israel. No cometas esta falta. ¿A dónde iría con mi vergüenza? Y tú serías como un maldito en Israel. Habla mejor con el rey, que no se negará a darme a ti». Pero él no quiso hacerle caso, la agarró a la fuerza y se acostó con ella. Pero luego Amnón la detestó. Era un odio más grande aún que el amor que le tenía. Amnón le dijo: «Párate y ándate». Ella respondió: «No, hermano mío, no me eches. Eso sería peor que lo que acabas de hacer». Pero no quiso oírla, sino que llamó a un joven que estaba a su servicio y le dijo: «Échala fuera, lejos de mí, y cuando salgas cierra la puerta con candado». Ella llevaba una túnica con mangas, porque así se vestían las hijas del rey cuando todavía eran vírgenes. El sirviente la echó fuera y cuando salió cerró la puerta con candado. Tamar se echó ceniza en la cabeza, rasgó su túnica con mangas y se puso una mano en la cabeza, luego partió lanzando gritos. Su hermano Absalón le dijo: «¿Así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Escúchame, hermana mía, no digas nada a nadie. ¿No es tu hermano? No tomes tan a pecho lo sucedido». Tamar se quedó desamparada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho pero no quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era su preferido por ser el mayor. Absalón tampoco le dijo nada, ni buenas ni malas palabras, pero sentía odio por él debido a que había violado a su hermana Tamar. 2 años después, Absalón iba a hacer la esquila en Baal Hazor, al lado de Efraín. Absalón invitó a ella a todos los hijos del rey. Absalón dijo al rey: «Ahora que tu servidor va a recibir a los esquiladores, venga el rey con toda su gente a mi casa». Pero el rey respondió a Absalón: «No, hijo mío, no podemos ir todos, pues sería demasiado gasto para ti». Absalón siguió insistiendo ante el rey, quien no quiso ir y se contentó con bendecirlo. Absalón le dijo entonces: «De acuerdo, pero al menos acepta que venga conmigo mi hermano Amnón». El rey le respondió: «¿Por qué tiene que ir contigo?». Pero Absalón insistió tanto que el rey dio permiso para que fuera Amnón con los demás hijos del rey. Absalón preparó un banquete real. Y dio esta orden a sus muchachos: «Cuando Amnón esté borracho, les diré: denle a Amnón. E inmediatamente lo matarán. No teman nada, pues yo soy quien se lo ordena. Ánimo, no se acobarden». Los servidores de Absalón hicieron con Amnón tal como Absalón se lo había ordenado. Al ver eso, todos los demás hijos del rey se levantaron, cada cual ensilló su mula y huyeron. Todavía estaban en camino cuando llegó la noticia donde David: «Absalón mató a todos los hijos del rey y nadie escapó». El rey se levantó, rasgó su ropa y se acostó en el suelo,
Todas las personas que estaban con él rasgaron también su ropa. Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, tomó entonces la palabra, diciendo: Señor, no crea que murieron todos los hijos del rey, solo murió Amnón, pues era una idea fija en la cabeza de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. No tome, mi señor, tan en serio la cosa, ni piense tampoco que murieron todos los hijos del rey. No, solo murió Amnón, y Absalón seguramente salió huyendo. El joven que estaba de vigía divisó un grupo importante que bajaba por el camino de Bahurim, y fue a informar al rey: vi unos hombres que bajan por el camino de Bahurim por la falda del cerro. Jonadab dijo entonces al rey: ves que tu servidor no estaba equivocado. Todavía estaba hablando cuando entraron los hijos del rey, lanzando exclamaciones y llorando. El rey se puso a llorar también junto con sus servidores. Mientras tanto Absalón había huido y se había refugiado en casa de Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Allí estuvo 3 años. Después se consoló de la muerte de Amnón y se le pasó el enojo con Absalón. 2 Samuel 14. Joab, hijo de Zeruya, se dio cuenta de que el rey estaba preocupado por Absalón. Y mandó buscar a Tecoa, una mujer astuta. Óyeme bien, le dijo, vas a ponerte ropa de luto. No te perfumarás y te comportarás como una mujer que está de luto mucho tiempo por un difunto. Irás donde el rey y le contarás toda la historia que te voy a decir. La mujer de Tecoa fue donde el rey, se postró con el rostro en tierra y se puso a gritar: ayúdame, señor rey. El rey le preguntó: ¿qué tienes? Respondió: ay. Soy viuda, mi marido murió. Tu sirvienta tenía 2 hijos. Se pelearon en el campo, no había allí nadie para separarlos, y uno mató al otro. Ahora toda la familia se lanzó en mi contra. Me dicen: entréganos al que dio muerte a su hermano para que lo matemos y así pague por la vida de su hermano. Pero me van a quitar al heredero. Van a apagar la brasita que me queda todavía, me dejarán en la tierra sin marido, sin hombre, sin descendencia. El rey dijo a la mujer: regresa a tu casa y yo mismo intervendré en tu asunto. La mujer de Tecoa dijo al rey: señor rey, que este problema me afecte solo a mí y a mi familia, pero que el rey y su trono no tengan por qué preocuparse. El rey replicó: tráeme al que te amenazó y te prometo que no volverá más a hacerte el mal. Ella le dijo: que me prometa el rey en nombre de Yahvé su Dios que el vengador de la sangre no aumentará mi pena ni hará que perezca mi hijo. Él le dijo: por Yahvé que vive, no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo. La mujer retomó la palabra diciendo: permítale el señor rey a su sirvienta decir todavía una palabra. Le dijo: habla. La mujer respondió: al pronunciar ese juramento el rey se condenó solo, pues lesiona al pueblo de Dios cuando se niega a que regrese el que desterró. Todos estamos condenados a morir, no se recupera el agua que se derrama en el suelo, Dios no hace que vuelvan los muertos. Que el rey, pues, busque los medios para que regrese el que fue exiliado. Me atemorizaban. Me dije: hablaré al rey, a lo mejor hará lo que le pide su sirvienta. A lo mejor el rey me atiende y quiere librarme del que quiere cercenarnos a mí y a mi hijo de la herencia de Dios. Y me dije: ojalá el señor rey pudiera decir tan solo una palabra apaciguante, porque el rey es como un ángel de Dios, que comprende el bien y el mal. Que Yahvé tu Dios esté contigo. El rey respondió a la mujer: no me ocultes nada y respóndeme esta pregunta. La mujer le dijo: hable mi señor rey. El rey le dijo: detrás de todo este asunto no está acaso Joab. La mujer le respondió: tan cierto como que tú vives, señor rey, que uno no puede desviarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que dice el rey mi señor. Sí, fue tu servidor Joab quien me encargó esto. Él fue quien puso todas esas palabras en mi boca. Tu servidor Joab disfrazó la situación pendiente con esta historia, pero la sabiduría del rey mi señor es como la sabiduría de un ángel de Dios, pues sabe todo lo que pasa en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: ¿así que tú inventaste este cuento? Trae de vuelta al joven Absalón. Joab se postró con el rostro en tierra y bendijo al rey, diciendo: ahora que el rey solucionó el problema de su servidor,
Tengo la prueba de que está lleno de atenciones para mí. Joab partió para Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Sin embargo, el rey dijo, que se vaya a su casa y que no se presente ante mí. Absalón se retiró pues a su casa y no se presentó ante el rey. Nadie era más buen mozo que Absalón en todo el territorio de Israel. Todos cantaban sus alabanzas, de pies a cabeza no había en él ningún defecto. Absalón se cortaba el cabello cuando ya le pesaba mucho, y cuando se lo cortaba se lo pesaba. Pues bien, pesaba 200 siclos según el peso del rey, 1,5 kilos. Absalón tuvo 3 hijos y una hija a la que llamó Tamar, esta era muy hermosa. Absalón estuvo 2 años en Jerusalén sin presentarse ante el rey. Transcurrido ese tiempo mandó buscar a Joab para mandarlo donde el rey, pero Joab no quiso ir. Lo mandó buscar por segunda vez, pero tampoco quiso ir. Entonces dijo a sus sirvientes, ¿ven ustedes el campo de Joab que está al lado del mío, en el que se sembró cebada? Pues bien, vayan y préndanle fuego. Los sirvientes de Absalón prendieron fuego al campo. Inmediatamente fueron los sirvientes de Joab a buscarlo con la ropa hecha tiras y le dijeron, los sirvientes de Absalón prendieron fuego a todo el campo. Joab se paró y fue a la casa de Absalón, y le dijo, ¿por qué tus sirvientes prendieron fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te mandé a buscar con este recado, ven que quiero mandarte donde el rey. Le preguntarás por qué ordenó que volviera de Gesur. Me hubiera valido más quedarme allá abajo. Ahora quiero presentarme al rey, si cometí un crimen, que me condene a muerte. Joab fue a contar todo eso al rey, quien mandó llamar a Absalón. Este llegó a la casa del rey, se postró con el rostro en tierra, y el rey lo abrazó. 2 Samuel 15. Después de eso Absalón se compró un carro, caballos y contrató a 50 hombres que iban corriendo delante de él. Muy temprano iba Absalón a pararse al lado del camino que lleva a la puerta de la ciudad. Cada vez que un hombre tenía un pleito y debía presentarse en casa del rey para el juicio, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres tú? Si el otro respondía, tu servidor es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie en la casa del rey para escucharte. Luego Absalón agregaba, si yo estuviera encargado de la justicia en este país, todos los que tuvieran un pleito vendrían a verme y yo les haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía la mano, lo levantaba y lo abrazaba. Así se comportaba Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey por algún pleito, y con eso se ganaba el corazón de todos los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey, déjame ir a Hebrón a cumplir una manda que hice a Yahvé. Cuando estaba en Gesur, en Aram, hice esta manda, si Yahvé permite que vuelva a Jerusalén, iré a honrarlo a Hebrón. El rey le dijo, anda en paz. Absalón entonces se preparó y partió para Hebrón. Absalón mandó a decir a todas las tribus de Israel, en cuanto oigan el sonido del cuerno, ustedes proclamarán, Absalón es rey en Hebrón. 200 personas invitadas por Absalón habían salido con el de Jerusalén, pero iban sin saber, sin conocer nada de lo que se tramaba. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, mandó buscar a Gilo a un consejero de David que se llamaba Agitofel de Gilo. La conspiración aumentaba día a día y los partidarios de Absalón iban siendo cada vez más numerosos. Alguien fue a informarle a David, los hombres de Israel se pasaron a Absalón. David entonces dijo a sus servidores y a los que estaban con él en Jerusalén, rápido, huyamos, porque en caso contrario no escaparemos de Absalón. Salgamos inmediatamente, porque si nos alcanza, nos derrotará y pasará a cuchillo la ciudad. Los servidores del rey le dijeron, a donde quiera que vaya nuestro señor el rey, allí estarán sus servidores. El rey salió a pie con toda su familia, dejando en la ciudad a 10 concubines. El rey iba a pie acompañado de toda su gente, e hicieron un alto a la última casa. Todos sus servidores estaban a su lado mientras desfilaban delante del rey los mercenarios quereteos y peleteos. Estos eran 600 hombres que habían venido de Gat con él. El rey dijo a Itai de Gat, ¿por qué vienes también con nosotros? Vuélvete y quédate con el nuevo rey.
Tú eres un extranjero y ya has tenido que dejar tu país. ¿Has llegado hace poco y voy a hacerte salir cuando no sé a dónde voy? Regresa con tus hermanos y que Yahvé te pague tu bondad y tu fidelidad. Pero Itai respondió al rey, por Yahvé que vive y por la vida del rey mi señor, donde esté mi señor el rey allí estarán para mí la vida y la muerte. David dijo entonces a Itai, adelante, pasa. E Itai siguió adelante con todos sus hombres y sus familias. El pueblo iba pasando y todos lloraban a gritos. El rey atravesó el torrente del Cedrón y toda la gente pasó al este del camino que pasa por el desierto. También estaba allí Sadoc junto con todos los levitas que transportaban el arca de la alianza de Dios. Habían dejado el arca en el suelo mientras el pueblo que venía de la ciudad subía y desfilaba. El rey dijo entonces a Sadoc, lleva el arca de Dios a la ciudad. Si merezco consideración a los ojos de Yahvé, me traerá de vuelta y volveré a ver el arca y su morada. Pero si dice, ya no quiero más de ti, aquí estoy, que me trate como mejor le parezca. El rey dijo además al sacerdote Sadoc, vuelve en paz a la ciudad con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, hijo de Ebiatar. Fíjense, me quedaré en los desfiladeros del desierto hasta que reciba de ustedes algún mensaje con noticias. Sadoc y Ebiatar llevaron pues de vuelta a Jerusalén el arca de Dios y se quedaron allí. Mientras David subía el cerro de los Olivos, iba llorando, con un velo en la cabeza y caminando descalzo. Todos los que estaban con él llevaban también la cabeza cubierta y subían llorando. Transmitieron a David esta noticia, Ahitofel es uno de los conjurados, está con Absalón. David entonces exclamó, oh Yahvé, vuelve locos los consejos de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre, allí donde se adora a Dios, vio que venía a su encuentro uno de sus familiares, Husaí el arquita, quien llevaba rota su túnica y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo, si vienes conmigo, serás una carga para mí. Podrías volver a la ciudad y decir a Absalón, estaré a tu servicio, señor rey, antes serví a tu padre pero ahora te sirvo a ti. Así me harás un servicio embrollando los consejos de Ahitofel. Contigo estarán los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Todo lo que veas en el palacio se lo transmitirás a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Sus dos hijos, Ahimaas, hijo de Sadoc y Jonatán, hijo de Ebiatar, están con ellos y por su intermedio me darán a conocer todo lo que sepan. Husaí, familiar de David, entró de vuelta en la ciudad, en el mismo momento en que Absalón llegaba a Jerusalén.